RTP. Lo vemos en pantalla al doctor Segundo Camino, analista económico. Vamos a conversar con él sobre algunas cifras que se van conociendo y qué pasa en el inicio de este trimestre. Bienvenido sea usted, muy buenos días. Tiene cara muy seria, ¿que es la cosa que no va bien o qué? Buenos días. Buenos días, María Fernanda, buenos días, César. No, más bien pareciera ser que las cuentas fiscales durante el primer trimestre le han jugado a favor del gobierno y también a favor de la ciudadanía, al menos en términos macrofiscales, ¿no? Podemos decir que el Fondo Monetario Internacional recientemente ha ajustado su previsión de crecimiento económico para el año 2026, lo ha ajustado de una cifra bastante importante, que llega como expectativa de un crecimiento del 2,6% comparado con el año 2025. Recordemos que el Banco Central y el mismo Fondo Monetario el año anterior le daban como previsión de crecimiento macroeconómico al Ecuador para el año 2026 entre el 1,5 y el 1,8%. Hay algunos temas ahí medios interesantes, como por ejemplo, primero la revisión de crecimiento a la alza del Ecuador y luego el desembolso de los 394 millones de dólares, de un total de 5 mil millones de dólares. Se tiene previsto también que esos 1.700 millones de dólares que quedan todavía pendientes del crédito, del préstamo que hizo el presidente actual a inicios de su primer mandato, todavía queda pendiente ese dinero que probablemente sea desembolsado una gran parte en este año y una pequeña parte en el año 2027. Adicionalmente a esto, la disminución del riesgo país alrededor de 417 puntos básicos hasta el día de ayer. Entre eso, de alguna Doctor, forma pareciera ser que los términos macroeconómicos, las cifras macroeconómicas le dan una previsión positiva al Ecuador en el año 2026. Sin embargo, el día de ayer, recientemente el INEC publicó sus cifras de empleo pero y quédese parece hasta ser ahí, que... quédese hasta ahí, porque quiero regresar sobre lo anterior. Luego hablamos del empleo, le aseguro que lo vamos a hacer. Pero quería preguntarle sobre estas cifras macroeconómicas que usted la presenta en positivo. ¿Qué tanto han sido influenciadas, si cabe el término, por créditos, por el socorro del Fondo Monetario Internacional y qué tanto es por el sector productivo? O Por por cambio supuesto de que hay, normativa, ¿no? Por supuesto que hay un gran aporte de las expectativas que el mismo fondo ha tratado de mover de cierta forma, ¿no? Justo coincide con esta revisión del desembolso de los 394 millones de dólares, coincide con el aumento de la previsión macroeconómica de crecimiento para el año 2026 y luego de eso la disminución del viejo país, es decir, la disminución del viejo país será posterior a todo lo que he mencionado, ¿verdad? De alguna forma lo que se prevé es que entonces internacionalmente Ecuador se ve como un país que en este momento está honrando sus deudas y que de alguna forma el honrar las deudas pues nos da un riesgo país menor y que le da la posibilidad a Ecuador en el año 2026 de poder volver otra vez este mismo año a los mercados internacionales. Recordar que en febrero de este año el Ecuador ya hizo una colocación de bonos en el mercado internacional de alrededor de 5 mil millones de dólares y este dinero que la misma ministra mencionó que parte de este dinero que va a recibir del Fondo Monetario Internacional, de esos 394 millones de dólares, servirán para darle liquidez también al Ecuador y que de alguna forma también Okay. financiará parte de la deuda que tiene Ecuador, el gobierno, me refiero, con deudores no solamente internacionales, sino también locales. En este sentido, parece ser que entonces ese dinero está siendo recolectado para salir automáticamente hacia el pago de la deuda, de deuda interna o externa. Y esto es un poco crítico en términos de crecimiento porque si no manejamos ese recurso económico desde el sector productivo, que es lo que usted me pregunta, pudiese complicarse las expectativas al final del año y no solamente eso, sino que no transmitiría lo que se necesita en el sector productivo desde un punto de vista no solamente de crecimiento en términos de ventas, sino también de crecimiento en términos de empleo formal. Ahora a la mañana nuestra compañera Larisa Marangoni hacía una precisión y se la planteó justamente a usted. Estábamos hablando del riesgo país y que había bajado y estaba en récord y decíamos que de repente eso no sirve de mucho cuando haces el contraste con el servicio público y con el rol del Estado en el servicio público y en la inversión pública. Para llegar a las cifras calificadas macroeconómicamente como positivas, ¿cuál ha sido el sacrificio del ciudadano? De alguna forma, el tema del riesgo país
si bien es cierto, aunque haya disminuido históricamente, no se transmite automáticamente esa disminución hacia la ciudadanía. El riesgo país tiene algunos intermediarios, por así decirlo, para transmitirlo hacia la ciudadanía. Entre esos es la atracción de inversión extranjera, la atracción de inversión local, es decir, que los inversionistas no solamente nos vean como buenos pagadores, sino también como una buena zona, una buena zona geográfica para poder realizar inversiones y generar utilidad. Y para esto todavía creo que falta mucho, todavía hay que mejorar algunos indicadores, no solamente macroeconómicos, sino también sociales, que son indicadores que todavía no le permiten esa transmisión del riesgo país de forma inmediata al aumento de inversión extranjera directa, al aumento del pleno empleo y otros indicadores que necesita el Ecuador para poder transmitir el riesgo país hacia la ciudadanía de forma directa, como también, por ejemplo, pudiese ser el aumento del crédito productivo. Creo yo que aunque la disminución del riesgo país es un buen síntoma en términos macroeconómicos, todavía en términos microeconómicos falta mucho por hacer en llevar esas cifras del riesgo país hacia los Mm. hogares. Ahora, doctor, vamos al tema del empleo, porque veía yo una aclaración que hace el ministro de Trabajo, el ministro Urbano, diciendo que si bien es cierto, pues hay una disminución del empleo calificado como pleno, pero está mejor si se compara con el año anterior. Cuénteme un poco Bueno, no sobre estoy su tan lectura. seguro, no estoy tan seguro que esté mejor, porque las cifras que el mismo INEC menciona Ajá. habla de un porcentaje de pleno empleo del 32,1% y en marzo del año 2025 hablaba de una tasa de alrededor del 34,2%, tal vez un poquito más. Y en términos de personas, hay una disminución de más de 180.000 individuos que han dejado el pleno empleo. Y adicionalmente a esto tenemos que ver cómo ha evolucionado la población económicamente activa. La población económicamente activa ha aumentado. Entonces, si tú haces un match de todo esto, ¿no? Aumento de la población económicamente activa, lo que pudiese ser entonces que el indicador tendría que ir a la baja por un aumento del denominador, por así decirlo, en términos fraccionarios. Terminas diciendo, bueno, a lo mejor no hay una mejora, pero tampoco se ha empeorado la cifra. Lo que sí es cierto es que hay más de 180.000 individuos que estaban en el pleno empleo el año anterior y que hoy ya no están en el pleno empleo. Ok. Pero si no solamente eso, si tú comparas que económicamente no es muy útil, no se hace mucho la comparación mes a mes, pero en Es términos de febrero interanual. versus marzo del mismo año también hay una pérdida de empleo importante. Entonces, lo interesante aquí es ver que a pesar de que febrero fue un buen mes para las cifras de empleo, porque llegamos a tener una cifra de pleno empleo del 37,1%, en el mes siguiente hubo una disminución bastante sustancial. Y aunque el INEC mencione que marzo del 2026 no sea estadísticamente significativo en diferencias con marzo del 2025, a mí me parece que una diferencia de más de 2 puntos porcentuales, Sí, por supuesto que en términos ya. estadísticos es una cifra considerable y es una cifra estadísticamente significativa diferente. Entonces hay que tomarle atención. No podemos minimizar la pérdida de empleo, al menos en términos de pleno empleo, más de 180.000 personas. Ok, voy a hacer una aclaración y una pregunta y le pido brevedad. La primera aclaración, el ministro solo se refiere al primer trimestre. Error mío haber mencionado abril. Corregido eso, ¿ok? Para decir que se encuentran en mejores cifras. La pregunta es, ¿estos 180.000 desempleos o pérdida de empleo significa qué? ¿Y qué te dice un poco lo que vas leyendo de la economía? ¿Que se puede hacer más grande o puede disminuir? Esta pérdida de 180.000 empleos termina trasladándose a otro empleo no pleno. Es decir, puede ser desempleo, puede ser empleo no pleno, puede ser empleo no remunerado. De hecho, las cifras de empleo no pleno y empleo no remunerado crecieron, pero de alguna forma en el global no termina siendo estadísticamente significativo. Esto es muy importante desde la transmisión, es decir, no se está transmitiendo automáticamente el desempleo, pero se está transmitiendo a una forma de empleo no pleno, por así decirlo. Y finalmente creo yo que el mes de marzo, aunque pudiese ser una cifra que no nos esperábamos, de hecho los analistas no esperábamos que la cifra de pleno empleo
disminuya de esta manera, pudiese ser que en abril se llegue a recuperar por diferentes motivos, los feriados, entre otras cosas la mejora dinámica económica que puede presentarse en términos macroeconómicos, y esperaríamos claramente que en abril y mayo esta cifra se empiece a recuperar. Para nosotros también los analistas ha sido un poco extraño ver una cifra en marzo que haya disminuido de esta forma. Sin embargo, esas son las cifras que reporta el INEC. Ya, ¿usted confía en el INEC? Yo creo que confío en todas las cifras económicas que reporte la información oficial. Ok. No, creo que esas son las cifras que tenemos a la mano y ya toca confiar. Toca con eso. Doctor, un abrazo. Gracias por estar con nosotros. Gracias, María Fernanda. Un abrazo para usted. RTP